Libro cuarto. La casa de Gorbeau. Primero, Maese Gorbeau. El paseante solitario que hace 40 años se aventuraba a ir por los barrios perdidos de la Salpêtrière y a subir por el boulevard hasta la barrera de Italia, llegaba a sitios donde se hubiese podido decir que desaparecía París. Aquellos sitios no estaban desiertos, porque había transeúntes, no eran campo, porque había calles y casas, no eran una ciudad, porque las calles tenían baches como las carreteras y en ellas brotaba la hierba, no eran una aldea, porque las casas tenían mucha elevación. ¿Qué eran, pues? Eran parajes habitados, donde no había nadie, eran lugares desiertos, donde había gente. Eran un boulevard de la gran ciudad, una calle de París, más pavorosa por la noche que una selva, más triste por el día que un cementerio. Eran el barrio antiguo del mercado de caballerías. Si se arriesgaba el paseante a ir más allá de las 4 paredes caducas de este mercado, si consentía siquiera en pasar de la calle del Petit Banquier, después de haber dejado a su derecha un corral cerrado por altas tapias, luego un prado donde se elevaban montones de materias curtientes, parecidos a barracas de castores gigantescos, luego una cerca llena de madera de construcción con montones de troncos, aserraduras y virutas, sobre las cuales ladraba un enorme perro, luego una larga tapia baja, toda arruinada, con una puertecita negra y enlutada, llena de musgo, que se llenaba de flores en la primavera. Luego, en fin, en lo más desierto, un horrible y decrépito edificio, en cuya fachada se leía en letras gordas: se prohíbe poner carteles. Ese paseante aventurero llegaba a la esquina de la calle de las Vignes Saint-Marcel, latitudes poco conocidas. Allí, junto a una ferretería y entre dos tapias de jardín, se veía en aquel tiempo una casa que, a la primera ojeada, parecía pequeña como una choza y que en realidad era más grande que una catedral. La fachada que daba a la vía pública correspondía a la parte lateral del edificio y de ahí su exigüidad aparente. Casi toda la casa estaba oculta, solo se veían la puerta y una ventana. Esta casa no tenía más que un piso. Al examinarla, lo que ante todo llamaba la atención era que aquella puerta no había podido ser nunca más que la puerta de un tambuco, mientras que la ventana, si hubiese estado abierta en la misma piedra, en vez de estarlo en el ripio, hubiera podido ser la ventana de un palacio. La puerta no era sino un conjunto de tablas carcomidas, groseramente unidas por medio de travesaños, parecidos a pedazos de leño mal cuadrados. Esta puerta daba a una escalera áspera, con escalones altos, llenos de fango, de yeso y de polvo, y de la misma anchura que ella. Escalera que se veía desde la calle subir recta como una escala y desaparecer en la sombra entre dos paredes. El dintel uniforme de esta puerta estaba cubierto de una estrecha tabla, en medio de la cual se había abierto un agujero triangular que servía juntamente de tragaluz y ventanillo cuando la puerta estaba cerrada. En el hueco que formaba esta última se había trazado con tinta y en dos brochazos el número 52, y encima del ventanillo el mismo pincel había borrajeado el número 50, de suerte que el transeúnte no sabía punto fijo dónde estaba. Si miraba al dintel de la puerta, creía hallarse el número 50. Si miraba al hueco interior, veía el número 52. Varios trapos indefinibles de color de polvo pendían como colgaduras del agujero triangular.
La ventana era ancha y bastante alta. Además estaba adornada de persianas y vidrieras de grandes cristales cuadrados, solo que estos cristales tenían varias heridas que se ocultaban y se mostraban a un mismo tiempo por medio de un vendaje ingenioso de papel, y las persianas, dislocadas y desunidas, más amenazaban a los transeúntes que resguardaban a los inquilinos. Faltaban en varios sitios las tablillas horizontales, cándidamente reemplazadas por tablas clavadas en posición perpendicular, de modo que aquel objeto comenzaba siendo persiana y concluía por ser postigo. Aquella puerta, que tenía un aspecto inmundo, y aquella ventana, que tenía un aspecto decente, aunque deteriorada, vistas así en la misma casa, producían el efecto de dos mendigos desiguales que fuesen juntos y marchasen uno al lado de otro, con dos trazas diferentes, bajo iguales harapos, habiendo sido uno siempre mendigo y el otro en sus tiempos caballero. La escalera conducía a un cuerpo de edificio muy vasto, que se parecía a un cobertizo del cual hubieran hecho una casa. Este edificio sostenía por tubo intestinal un largo corredor, limitado a derecha e izquierda por habitaciones de dimensiones diversas, las cuales, rigurosamente hablando, podían llamarse habitables, y eran más parecidas a tiendas que a celdas. Estos cuartos recibían la luz de los solares de las inmediaciones. Todos eran oscuros, pálidos, tristes, melancólicos, sepulcrales, y todos recibían rayos fríos de luz, o helados vientos, según las hendiduras estaban en el techo o en la puerta. Una particularidad interesante y pintoresca de este género de habitaciones es la enorme magnitud de las arañas. A la izquierda de la puerta de entrada, que daba al bulevar y a la altura de un hombre, una buhardilla que se había tapiado formaba un nicho cuadrado lleno de piedras que los chicos arrojaban al pasar por allí. Una parte de este edificio había sido demolida últimamente, mas por lo que hoy queda de él se puede juzgarlo de lo que ha sido. El todo en su conjunto solo tendrá unos 100 años. 100 años son la juventud de una iglesia y la vejez de una casa. Parece que la habitación del hombre participa de su brevedad y la casa de Dios de su eternidad. Los carteros llamaban a este edificio el número 5052, pero en el barrio era conocido con el nombre de Casa de Gorbeau. Expliquemos la procedencia de este nombre. Los compiladores de sucesos menudos, que se hacen herborizantes de anécdotas y que fijan con un alfiler en su memoria las fechas fugaces, saben que había en París, en el último siglo, hacia el año 1770, dos procuradores del Châtelet, llamados el uno Corbeau y el otro Renard, dos nombres previstos en sus fábulas por La Fontaine. La ocasión era demasiado buena para no dar lugar a la burla y la chacota. La parodia corrió enseguida por las galerías del Palacio de Justicia, aunque en versos algo cojos. De un proceso en la rama, muy ufano y contento, ejecutoria en pico, estaba el señor Cuerpo, del olor atraído un zorro muy maestro, etc. Los dos honrados agentes, incomodados por los epígramas y heridos en su vanidad por las risotadas que por doquiera los seguían, resolvieron desembarazarse de sus apellidos y tomaron el partido de dirigirse al rey. La súplica fue presentada a Luis XV, en ocasión en que dos altos personajes, devotamente arrodillados, calzaban cada uno con una chinela, en presencia de su majestad, los pies desnudos de la Giberry, al salir del lecho. El rey, que estaba risueño,
continuó riendo. Pasó naturalmente de los dos personajes que la crónica menciona a los dos curiales. Hizo a ambos gracia de sus nombres, o poco menos. S.M. permitió a Maese Corbeau que añadiera una cola a su inicial y llamara Maese Corbeau. En cuanto a Maese Renard, fue menos feliz. No pudo obtener sino la licencia de poner una P delante de su R y llamarse Prenard, de suerte que el segundo nombre no se prestaba menos al epigrama que el primero. Ahora bien, según la tradición local, Maese Corbeau había sido propietario del edificio número 5052 del Boulevard del Hospital y aún era el autor de la ventana monumental. De ahí el haberle puesto el nombre de Casa de Corbeau. Frente al número 5052 descollaba entre las plantaciones del Boulevard un gran olmo, muerto en sus 3/4 partes. Casi enfrente empezaba la calle de la Barrera de los Gobelinos. Calle entonces sin casas ni empedrados, plantada de árboles mezquinos, bien verde o fangosa, según la estación, y que iba a salir justamente al muro que rodeaba París. De los tejados de una fábrica inmediata salían bocanadas de humo que despedían un olor de caparrosa. La Barrera estaba muy cerca. En 1823, el muro que cerraba el recinto de París existía aún. La Barrera misma suscitaba en el ánimo ideas funestas. Era el camino de Bicêtre. En tiempos de la Restauración y del Imperio volvían a entrar en París por allí los condenados a muerte el día de la ejecución. Allí fue donde en 1829 se cometió el misterioso asesinato llamado de la Barrera de Fontainebleau, cuyos autores no pudo descubrir la justicia. Problema fúnebre que ha permanecido envuelto en las sombras del misterio. Enigma horrible que no se ha descifrado. Algunos pasos más allá se encuentra la calle fatal de Creux-les-Barbes, donde Ulbach dio de puñaladas a la Cabrera de Ivry en medio del ruido del trueno como en un melodrama. Poco más adelante se llega a los abominables olmos descabezados de la Barrera de Saint-Jacques. Ese expediente de los filántropos para ocultar el suplicio. Esa mezquina y vergonzosa plaza de Grève, compuesta de una sociedad tenderil y de ideas medianas que ha retrocedido ante la pena de muerte, no atreviéndose ni a abolirla con grandeza ni a conservarla con autoridad. Hace 37 años, prescindiendo de la plaza de Saint-Jacques, que estaba como predestinada y que ha sido siempre horrible, el punto más triste tal vez de todo este triste boulevard era el sitio, tan atractivo aún hoy, donde se hallaba la casa número 5052. La casa de la clase media no empezaron a edificarse allí hasta 25 años después. El sitio era lúgubre por las ideas fúnebres que despertaba. El transeúnte conocía que se hallaba entre la Salpêtrière, una cúpula veía, y Bicêtre, cuya barrera casi tocaba, es decir, entre la locura de la mujer y la locura del hombre. Por lejos que la vista se extendiese, no se veían más que los mataderos, el muro de circunvalación y algunas raras fachadas de fábricas parecidas a cuarteles o a monasterios. Por todas partes barracas y casucas de yeso, paredes negras como mortajas, o nuevas y blancas como sudarios. Por todas partes hileras de árboles paralelos, edificios tirados a cordel, construcciones uniformes, largas líneas frías, y la tristeza fúnebre de los ángulos rectos, sin que interrumpiese esta monotonía ni un accidente del terreno, ni un
capricho de arquitectura, ni un pliegue. Era un conjunto glacial, regular, odioso. Nadie oprime tanto el corazón como la simetría. Y es que la simetría es el fastidio. Y el fastidio es el fondo mismo del pesar. La desesperación bosteza. Se puede soñar una cosa aún más terrible que un infierno donde se padezca. Y es un infierno donde el condenado se aburra. Si existiese semejante infierno, aquel trozo del bulevar del hospital habría podido ser el camino por donde se entrase en él. Sobre todo, al caer la noche, en el momento en que la claridad desaparece, el invierno especialmente, a la hora en que el cielo crepuscular arranca de los olmos sus últimas hojas amarillas, cuando la oscuridad es profunda y no hay una estrella, o cuando la luna y el viento forman claros en las nubes, aquel bulevar era espantoso. Las líneas negras se internaban y se perdían en las tinieblas como si fueran infinitas. Y al pasar no podían menos de recordarse las innumerables tradiciones particulares de aquel sitio. La soledad del barrio, donde se habían cometido tantos crímenes, tenía algo de horrible. El transeúnte creía presentir lazos tendidos en la oscuridad. Todas las formas confusas de la sombra parecían sospechosas, y las largas zanjas cuadradas que se veían entre cada árbol parecían sepulturas abiertas. De día el conjunto era feo, a la caída de la tarde era lúgubre, de noche siniestro. En el verano, a la hora del crepúsculo, veíanse acá y allá algunas ancianas sentadas al pie de los olmos, en bancos enmohecidos por las lluvias. Aquellas buenas viejas mendigaban cuando veían la ocasión. Por lo demás, el barrio, que parecía más bien aviejado que antiguo, propendía ya desde aquella época a transformarse, y era preciso que se apresurase a verle el que quisiera examinar su estado, porque cada día desaparecía algún detalle de este conjunto. Hoy, y desde hace 20 años, la estación del ferrocarril de Orleans está al lado de este arrabal viejo e influye en su situación, pues una estación de ferrocarril, donde quiera que se sitúe, produce la muerte de un arrabal y da nacimiento a una ciudad. Parece que alrededor de esos grandes centros de movimiento de los pueblos, al rodar de esas poderosas máquinas, al soplo de esos monstruosos caballos de la civilización que comen carbón y vomitan fuego, la tierra, llena de gérmenes, tiembla y se abre para absorber las antiguas moradas de los hombres y dejar salir las modernas. Las casas viejas se hunden y surgen las nuevas. Desde que la estación del ferrocarril de Orleans ha invadido los terrenos de la Salpêtrière, las antiguas calles estrechas inmediatas a los foses Saint-Victor y al jardín botánico se bambolean, atravesadas violentamente 3 o 4 veces al día por esas corrientes de diligencias, de coches y de ómnibus, que al cabo de cierto tiempo hacen retroceder las casas a derecha e izquierda, porque hay cosas que parecen paradójicas y que son rigurosamente exactas. Y así como puede decirse con exactitud que en las grandes ciudades el sol hace vegetar y crecer las fachadas de las casas al mediodía, del mismo modo puede afirmarse con verdad que el paso frecuente de los carruajes ensancha las calles. Los síntomas de una vida nueva son allí evidentes. En aquel barrio provinciano y anticuado, y en sus más desiertas sinuosidades, empieza a verse el empedrado, y las aceras comienzan a asomar y a alargarse, hasta en sitios por donde no pasa nadie todavía. Una mañana memorable, en julio de 1845, viéronse humear allí de pronto las negras calderas del asfalto. Puede decirse que aquel día la civilización había llegado a la calle de Lurchy y que París había entrado en el arrabal de San Marcelo.